Dragnets presenta... Con la intervención de Estados Unidos a Venezuela a inicios de este 2026, vale la pena que demos un vistazo a la relación que estos dos países han tenido a lo largo de la historia, en torno justamente al tema del petróleo. Pues aunque la ambición por este combustible parece algo relativamente reciente, la verdad es que se trata de una historia con altibajos, con más de 100 años de política y comercio bilateral. Nuestra historia comienza en 1909. En ese entonces, compañías estadounidenses y británicas buscaban manaderos de petróleo que ya eran conocidos por la población local. Esa misión tuvo éxito en la provincia de Baralt, en el estado de Zulia, por parte de la Venezuelan Development Company. Ya para 1914, el primer pozo estaba listo para funcionar, por lo que los empresarios británicos y estadounidenses se acercaron al presidente Juan Vicente Gómez, un militar que controlaba el país con mano dura, a partir de una red de familiares, amigos y testaferros. Las empresas petroleras ofrecieron protección y riquezas al presidente, esto a cambio de dejarlos redactar la Ley de Hidrocarburos de 1922, la cual daba un marco legal para que los estadounidenses y los británicos pudieran extraer el petróleo venezolano prácticamente de forma ilimitada y libre de impuestos. Esta política duró décadas e hizo del presidente Gómez uno de los hombres más ricos del continente, aunque claro, nada comparado con John D. Rockefeller, uno de los hombres más ricos de la historia y propietario de la Standard Oil Company, principal beneficiaria del petróleo venezolano. Aunque la mayoría de las ganancias se las llevaron las empresas extranjeras, el gobierno venezolano también logró amasar una buena riqueza, tanto que pudo construir el primer ejército moderno de la región, así como infraestructura y pagar su deuda externa. Esta buena reputación permitió que llegara mucho más capital extranjero a invertirse a Venezuela. Ya para 1943 el mundo estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, por lo que el presidente Isaías Medina Angarita aprovechó la dependencia que tenía Estados Unidos del petróleo venezolano para negociar un nuevo trato del 50-50 de las ganancias petroleras. Ese trato parecía imposible, pero el presidente Franklin D. Roosevelt convenció a las empresas de aceptarlo, pues no se podía poner en duda el abasto de petróleo en plena guerra. Además, el trato era preferible que arriesgarse a una nacionalización abrupta, tal como pasó en México en 1938. Así, con la nueva ley de hidrocarburos de 1943, el gobierno de Venezuela se hizo de una enorme fortuna, mientras que las empresas adquirían la obligación de llevar su negocio dentro del territorio, incluida su administración y refinación. A cambio de eso, se les garantizó su concesión por 40 años. Para inicios de los años 50 y luego de un golpe de estado y unas elecciones fraudulentas, gobernaba el dictador Marco Pérez Jiménez, quien legitimó su gobierno con ayuda de los Estados Unidos. En este periodo se abrió la economía de Venezuela al capital extranjero al grado de prácticamente ser un paraíso fiscal. Esa dinámica permitió la construcción de obras faraónicas, carreteras y una enorme riqueza para las élites del gobierno y la clase media venezolana, pero también servía como un centro de operación estratégica para los intereses de Estados Unidos en toda Latinoamérica. Esto en plena Guerra Fría. Pero esa relación de total apertura no duró para siempre. Para 1958 hubo otro golpe de estado que inició la era democrática de Venezuela. En ella se buscó la reconstrucción del poder político y económico del país, y eso incluía la relación del gobierno con las petroleras extranjeras. De esa manera, los estadounidenses vieron perdido un aliado vital, por lo que el presidente Dwight Eisenhower impuso restricciones a las importaciones venezolanas y dio prioridad a su propia industria petrolera, junto a la de México y Canadá, cosa que afectó gravemente a la economía venezolana. Así, para 1960, el ministro de Petróleo venezolano, Juan Pablo Pérez Alfonso, decidió buscar en secreto a los petroleros de las naciones árabes para formar una alianza en contra de Estados Unidos, quienes manipulaban los precios del crudo, dejando fuera la opinión de los demás productores. Esta alianza se concretó el 14 de septiembre de 1960 con el nombre de OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, cuyos miembros fundadores fueron Venezuela, Arabia Saudita,
Kuwait, Irak e Irán. Uno de los objetivos principales de la OPEP era ser el contrapeso a las llamadas Siete Hermanas, las empresas petroleras más grandes del mundo, como Exxon y Texaco, que controlaban el 80% del mercado internacional, cosa que hizo enfurecer a los Estados Unidos. Pero eso no fue todo. La OPEP fue ganando fuerza a lo largo de la década, y tanto Venezuela como los árabes se volvieron indispensables para las naciones occidentales, que fueron puestas en jaque en 1973. Ese año inició una de las crisis petroleras más graves del siglo XX, cuando las naciones árabes decidieron detener la venta de crudo a quienes apoyaran a Israel durante la guerra del Yom Kippur, un conflicto donde Egipto y Siria se unieron para recuperar territorios y el control del canal de Suez. No entro en detalles sobre esa guerra, pero las repercusiones del conflicto entre israelitas y árabes siguen haciendo un eco profundo hasta nuestros días. Regresando a nuestro tema, el caso aquí es que el bloqueo petrolero por parte de las naciones de la OPEP elevó el precio internacional del petróleo hasta las nubes. Y tal vez no lo sepan, pero durante los años 70 Venezuela era una de las naciones más ricas del mundo. Incluso se le llama la era de los venezolanos saudíes, justo por la enorme riqueza que tenía el gobierno y la población, pues había una bonanza económica que parecía que nunca iba a tener fin. Con toda esa riqueza, el presidente Carlos Andrés Pérez organizó su proyecto conocido como la Gran Venezuela y nacionalizó la industria petrolera en 1973, haciéndose con el control de todas las instalaciones y activos de las empresas extranjeras y pagándoles su correspondiente indemnización. También se fundó Petróleos de Venezuela, PDVSA, que absorbió las operaciones de las empresas extranjeras y mantuvo sus estructuras operativas como una multinacional, con lo que el país, en esas circunstancias, se hacía del control del 78% del mercado internacional de petróleo. Además, con la bonanza económica, el gobierno compró Citgo Petroleum Corporation, una empresa estadounidense con sede en Houston, Texas, y una de las mayores distribuidoras de asfalto, gasolinas y aceites. Así, el gobierno venezolano operaba el negocio tanto dentro como fuera de su territorio. Sin embargo, la abundancia se acabó de golpe en 1983, cuando se desplomó el precio del petróleo debido a la sobreproducción y la baja demanda, mientras que el gobierno venezolano seguía gastando como si nada de esto pasara, lo cual les generó una deuda descomunal. Esto trajo una terrible crisis conocida como el Viernes Negro, un colapso profundo que comenzó a desintegrar el Estado democrático venezolano e inició la especulación económica dentro de la economía. No entro en muchos detalles sobre eso porque ya tenemos un video al respecto que pueden encontrar por aquí. El caso es que durante los 80s y 90s el gobierno de Estados Unidos aprovechó la caída de los precios para abastecerse de petróleo venezolano, mientras que en el país siguieron años de inestabilidad, con cambios abruptos, corrupción y el inicio del populismo de izquierda. Tenemos por aquí otro video que habla sobre esos difíciles años en la economía venezolana, por si les interesa conocer un poco más. Pero lo importante aquí y la consecuencia de todo eso fue que las petroleras estadounidenses y el gobierno negociaron con Venezuela para estabilizar su deuda externa. Obviamente, eso a cambio de mayores beneficios petroleros. Así, durante esos años, el petróleo venezolano era controlado por el gobierno solo en el papel, pero en la práctica eran los extranjeros quienes administraban y se enriquecían con el negocio. Pues a final de cuentas, Venezuela necesitaba esa relación con Estados Unidos para evitar una nueva crisis económica. Esa relación de ambigüedad fue uno de los caldos de cultivo para la ideología izquierdista de Hugo Chávez, pues en su interpretación, la participación de extranjeros en Petróleos de Venezuela era la evidencia de que los políticos habían traicionado a su pueblo y que además fomentaban el saqueo a la nación. Como pueden ver, la situación era muy complicada. Y todo esto desembocó en el ascenso al poder de Hugo Chávez en 1999, quien nacionalizó los activos de las petroleras ExxonMobil y ConocoPhillips,
además que aumentó los impuestos por sus operaciones. También se reformó la constitución y el negocio petrolero, además de que Chávez se dispuso a realizar fuertes alianzas con China, Cuba, las naciones árabes de la OPEP y del Caribe. Todo esto bajo la idea de ganar poder ante las naciones occidentales, a las que tachaba de imperialistas. En ese momento de efervescencia en la región, la historia dio un giro inesperado, cuando el 11 de septiembre de 2001 ocurrió el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y el posterior inicio de la guerra de Estados Unidos con Irak, lo que elevó el precio del petróleo y fortaleció al gobierno de Hugo Chávez, con una bonanza económica que duró del 2003 y hasta el 2011. Con esa riqueza, Venezuela financió su proyecto político dando programas sociales a la población, fortaleciendo a sus aliados con petróleo barato e impulsando el decreto de empresas mixtas, en donde cualquiera que quisiera petróleo venezolano tenía que incorporar a PDVSA como el accionista mayoritario. Para las petroleras de Estados Unidos, estas acciones tuvieron reacciones mixtas. ExxonMobil y ConocoPhillips fueron a corte internacional al ser nacionalizadas luego de negarse a seguir la nueva ley, mientras que por el otro lado, compañías como Chevron se alinearon a la ley con tal de no perder su lugar ni su acceso a la zona. Finalmente, y como si de un presagio se tratara, para el 2013 los precios del petróleo se desplomaron nuevamente y meses más tarde fallecería Hugo Chávez. De allí que Nicolás Maduro ascendió al poder con una nación que una vez más estaba en graves problemas financieros, con deudas impagables y con problemas con sus proveedores de Estados Unidos, China y de sus aliados árabes. Además de todo eso, tenía en la puerta el asedio de las petroleras internacionales y estadounidenses. Así, analizar todo lo que pasa a partir de aquí es un poco amplio y complejo, y no es la intención de este video, al menos no en esta ocasión. Lo que les quiero mostrar es que a lo largo de la historia se ha visto 3 veces el mismo ciclo en la historia petrolera de Venezuela, en donde al principio las empresas extranjeras llegan a extraer los recursos naturales del país. Luego, por algunas circunstancias, suben los precios del petróleo y el gobierno se empodera y se enriquece muchísimo. Luego de eso, caen los precios del petróleo y eso deja en crisis y en deudas al país, para repetir otra vez el ciclo, donde las empresas extranjeras llegan a Venezuela para aprovecharse de esa situación de vulnerabilidad. Por otro lado, también podemos ver cómo Estados Unidos lleva más de 100 años explotando el petróleo venezolano y siempre encuentra la manera de mantener su posición de ventaja, sin importar si hay dictadores, presidentes, golpes de estado o revoluciones de izquierda. Al final, para las petroleras estadounidenses, el gobierno venezolano no importa tanto, mientras que se mantenga el flujo de los recursos, lo cual está claro en este 2026, cuando el presidente estadounidense Donald Trump intervino por la fuerza el territorio para extraer a su presidente, no por la democracia, no por las drogas, no por fraudes electorales, ni siquiera por un cambio de régimen en el país, sino simple y llanamente por el control del tesoro venezolano, tal como lleva pasando desde hace más de 100 años.